Buenas tardes a todos, querido auditorio. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo El día después. En esta sesión vamos a abordar uno de los desafíos importantes, que es la consolidación de la Unión Económica y Monetaria. Hace 70 años los europeos, 70 años, empezamos con el proyecto de la CECA, un proyecto de integración para dejar atrás tantos siglos de enemistad entre Europa y para integrarnos. 50 años después, es decir, hace 20 años, dimos un salto cualitativo que es donde estamos ahora. El salto de la moneda única. Ese proyecto que ha ido subiendo de decibelios está en el momento en que somos la Unión Económica y Monetaria. Es un proyecto todavía inconcluso, todavía frágil, y esa fragilidad la padecimos en la crisis anterior. Nos importa muchísimo porque es nuestra casa, la casa económica de los españoles, somos Europa. Nos importa muchísimo que tras este percance del COVID se vuelva a consolidar la Unión Económica y Monetaria. A eso vamos a dedicar esta sesión. El ponente, no hace falta presentarlo, es de sobra conocido de todos, es uno de los más prestigiosos economistas de este país y sobre todo, y eso me interesa mucho destacarlo, no voy a hacer su currículum porque ya lo tenéis en las invitaciones. Lo que más me interesa destacar es que probablemente es el economista español o uno de los economistas españoles con más proyección y prestigio internacional. El hombre que ha estado de consultor o asesor en la Comunidad Europea, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, etcétera, también ha estado en España de consejero del Banco de España, de consejero del BBVA, y sobre todo ha estado en la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo. Es decir, es la persona indicada para hablarnos de este tema. Y dejarme apuntar una cosa más, es copresidente del TABC, el Transatlantic Business Council, copresidente junto con una copresidenta americana, oficialmente reconocido para consultoría de empresas entre Europa y Estados Unidos. Os lo digo porque en este momento crucial, donde estamos en esta transferencia de poder de Estados Unidos, si llega, a lo mejor hay que hacer alguna alusión a este tema. Nuestro querido Rafael Domènech, al que todos conocéis, que es el coorganizador de este ciclo que estamos realizando, que es miembro muy principal del Consejo Asesor del Observatorio y que es responsable de análisis macroeconómico en el BBVA Research, es quien va a actuar de entrevistador de José Manuel. Ambos se conocen perfectamente, han colaborado mucho tiempo y todo es tuyo, Rafael, para que logres extraer toda la ciencia que tiene José Manuel. Un abrazo a los dos. Muchísimas gracias, Agustín, y sobre todo muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan hoy en este debate de este observatorio. La verdad es que tener la suerte de contar con José Manuel González Páramo es un auténtico lujo, ¿no? A mí me gustaría añadir a todo lo que ha dicho Agustín, que además José Manuel es un gran amigo, es un auténtico referente intelectual. Son de estas personas de las que siempre se aprende y por lo tanto hoy tener esta oportunidad, ¿no? En esta crisis tan importante que nos ha tocado vivir, tener esta oportunidad de compartir con él su visión sobre el proceso de consolidación de la Unión Económica y Monetaria es un auténtico privilegio. José Manuel, muy buenas tardes. Permíteme que empiece
algo que ha mencionado Agustín en su presentación, ¿no? Es decir, la Unión Europea arranca con la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero en 1951. ¿Cómo explicamos, ¿no?, que pasamos de integrar el carbón y el acero a crear una moneda única, el euro, ¿no?, dentro de esta Unión Económica y Monetaria? Bien, antes que nada, Rafael, permíteme decir que me siento muy honrado con esta invitación de la Escuela de Organización Industrial por muchas razones. La verdad es que después de oíros a ti, Agustín, con esta salva de calificativos y aprecio, pues, en fin, dan ganas de apuntarse más veces. Así que puedes contar conmigo todas las que haga falta. Además, el privilegio de poder conversar contigo y con muchos testigos que espero que puedan participar, pues es un privilegio, porque siempre es bueno darle vueltas a esto tan importante, ¿no?, que tenemos entre manos, que es nada menos que la Unión Económica y Monetaria. Bueno, lo he dejado apuntado de alguna manera, Agustín. Realmente uno se puede preguntar, ¿esto de la Unión Económica y Monetaria surge así en abstracto un buen día que alguien dice, oye, vamos a hacer el euro, ¿no? Y yo creo que, tomando perspectiva, hay que entender que el euro no es un diseño sobre una hoja de papel en blanco hecho por unos economistas muy bien formados técnicamente. El euro es la coronación de un proceso donde se han alternado decisiones políticas y decisiones económicas, pero de origen fundamentalmente políticas. Todavía humeaban las ruinas de la Segunda Guerra Mundial cuando se llega a la convicción por los países más relevantes de Europa, Francia, Alemania en particular, pero también el Benelux e Italia, de que, en fin, no tenía sentido por más décadas, por más siglos, resolver las diferencias a cañonazos. Y, por otra parte, había también una coincidencia fundamental, y es que la prosperidad es algo que requiere cooperación y requiere competencia. Y por eso, primero se crea, en el ámbito tan enfocado del carbón y del acero, esta comunidad que recibe la bendición de una buena década en los 60, que anima a los participantes, estos 6, a ir un poco más allá y firmar el Tratado de Roma. Nada menos. Una unión aduanera que era un paso más, modesto, pero al fin y al cabo era un desarme arancelario. En el 73, coincidiendo con la crisis económica, se produce la primera ampliación. Hablo de la primera crisis del petróleo. Y es cuando entra el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. De nuevo, una decisión política. Otra decisión política fundamental para Europa es que el Parlamento Europeo pasa a elegirse por sufragio universal. Año 79. De nuevo hablo de política, no hablo de economía ni de moneda. En el 81 ingresa Grecia y en el 85, a la vez que ingresan 86 España y Portugal, porque ya no hay dictaduras en estos dos países, se firma el Acta Única Europea, que pocos años después, en el 93, consagra las 4 libertades de movimientos de personas, mercancías, capitales y servicios en la Unión. O sea, que la economía y la política de la mano siempre. En el 95 tenemos una nueva ampliación, Austria, Finlandia y Suecia. Se decide Schengen, que, en fin, no tenemos ya que enseñar los documentos, o no teníamos, a ver si esta pandemia nos deja normalizar esta situación, que enseñar documentación para circular en Europa. Y en el 99, como consecuencia de que una mayoría de miembros de la Unión considera que un mercado único requiere una moneda única, entre otras cosas para evitar devaluaciones competitivas, es por lo que se decide dar el gran paso de renunciar a las monedas nacionales, fijar los tipos de cambio y converger a una moneda única, que es el euro. No hubo unanimidad, como es público y notorio, porque inicialmente solamente fueron 11 los miembros del euro. Progresivamente se han ido integrando más y hoy son la mayoría de miembros, pero hay algunos que siguen fuera todavía. Así que es un proceso donde, para bien y para mal, la política ha estado siempre absolutamente engarzada con la economía. La política, en parte, tiene un poco la culpa, entre comillas, de que el diseño del euro fuera inicialmente bastante defectuoso, aunque con el tiempo creo que hemos ido robusteciendo.
y haciendo estable, consolidando, digamos, la Unión Económica y Monetaria. Y la crisis actual está sirviendo para darle un impulso mayor. No se te escucha, Rafael. No se te escucha. Ahora, hablabas de la crisis actual, pero déjame que vaya a la crisis anterior, que fue la primera gran crisis del euro, para ver qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Aquella crisis concluyó en rescates, en una crisis de deuda soberana, una duración excesiva, claramente en Europa frente a otros países. ¿Crees que la respuesta entonces se quedó corta, la respuesta de la política monetaria, de la política fiscal a nivel supranacional se quedó corta? ¿Qué aprendimos entonces que nos haya servido para abordar la crisis a la que nos estamos enfrentando ahora? Pues realmente es un punto muy importante el que haces, porque hay una marcada diferencia entre la crisis actual y aquella. Pero déjame comentarme aquella. La pregunta es, ¿fue insuficiente y dubitativa la respuesta entonces? Y la respuesta que hay que dar es sin duda que sí. Fue dubitativa y fue insuficiente, entre otras cosas porque, por razones políticas, se decidió crear una moneda única sin un pilar fiscal. No teníamos un presupuesto único que tuviera funciones estabilizadoras y, por otra parte, era una moneda que pivotaba sobre la ausencia de una unión bancaria y una unión de mercado de capitales. De manera que todos los shocks, por definición, tenían que ser acomodados bien por los propios países o bien por el Banco Central Europeo, que no tenía el mandato de hacer eso, porque tenía un objetivo muy estricto y limitado a garantizar la estabilidad de precios. Entonces, al no haber una unión bancaria, era muy difícil pedir a un supervisor que hiciera nada. Teníamos una autoridad monetaria que no tenía información sobre cuál era la calidad de los balances de los bancos a los que prestaba dinero. Hay que recordar que, pese a estas limitaciones, el Banco Central Europeo fue el primer banco central del mundo que intervino en los mercados en agosto del 2007 ante los problemas de liquidez que eran evidentes, pero cuando estos empezaron a transformarse en problemas de solvencia. Aquí el Banco Central Europeo no podía hacer gran cosa. Tampoco tenía un mandato en supervisión, no tenía un mandato en política macroprudencial. Había muy poco margen en política fiscal. Buena parte de los países llegaban sin márgenes para hacer frente a la profundidad de esta crisis. A los desequilibrios macroeconómicos no se les prestaba atención, no había ningún marco para tratar los desequilibrios excesivos en competitividad o en otros ámbitos, y además no teníamos instituciones de resolución de crisis. Hoy estamos acostumbrados a oír hablar del mecanismo de resolución único, o del mecanismo único de supervisión, o del mecanismo europeo de estabilidad, pero en 2008 ninguna de estas cosas existía. De tal manera que las respuestas hubieron de ser, por parte del Banco Central Europeo, aquellas que cabían en su mandato y en su legitimidad, y el resto hubo de responderse desde los países. Algunos estaban en condiciones de responder bien, los países centrales, pero otros, como fue el caso de España, hubieron de enfrentarse pues, con dureza a un rescate parcial, otros tuvieron que hacer frente a un rescate completo. Recordemos el caso de Grecia, el de Irlanda, el de Portugal. Así que sí, una respuesta dubitativa, una respuesta insuficiente, aunque creo que hemos aprendido bastantes lecciones de todo esto. Justamente este diagnóstico es el que ha traído como consecuencia la creación de una unión bancaria, el compromiso con una unión de mercado de capitales, el marco para tratar desequilibrios excesivos, la creación de mecanismos de resolución, y estamos hoy en el punto de dar pasos ulteriores. Has resumido muy bien las lecciones que hemos aprendido, ¿no?, de esa gran recesión de 2008. Y ahora con esas lecciones entramos de lleno en esta crisis del coronavirus. ¿Crees que las medidas que se han adoptado ahora para hacer frente a la crisis generada por la pandemia han estado y están a la altura de la misma? ¿Piensas que esta respuesta va a ser suficiente? ¿Qué opinas al respecto, José Manuel?
Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, yo estoy gratamente sorprendido de lo bien que nuestras autoridades han leído la naturaleza de esta crisis y la rapidez con la que a esta crisis se le ha dado respuesta. Que no es una respuesta perfecta en la medida en la que todavía no tenemos un presupuesto europeo, pero justamente uno de los pasos que se ha dado puede ser un anticipo de lo que esta Unión Económica y Monetaria puede ser en las décadas que vienen. Pero recordemos que, bueno, hoy día el Banco Central Europeo tiene no solo más legitimidad, que es la legitimidad que se ha derivado de cómo se frenó la crisis de la deuda soberana en 2012, o cómo se afrontaron las cosas en 2010, o cómo se hizo frente, por ejemplo, a la crisis del referéndum griego de 2015, donde las primas de riesgo apenas se movieron. Hoy día el Banco Central Europeo no solo es la autoridad monetaria, el Banco Central Europeo es la autoridad de supervisión y tiene un mandato en política macroprudencial. Y además la unanimidad en comprender que a esta crisis se le tiene que hacer frente facilitando no solo liquidez a las entidades bancarias, que sí son todavía el principal canal del crédito en una economía como la europea y particularmente la española, sino además mantener a los mercados lejos de este equilibrio malo al que nos lleva el no tener todavía un activo único europeo, un activo seguro. Y la doctrina está ya claramente establecida. Mientras este activo no exista, el Banco Central Europeo tiene la función de evitar que ocurra lo que ocurrió entre 2010 y 2012. Es decir, que sin fundamentos, como entonces pudo ocurrir, se produjo una huida de capitales hacia los países centrales de Europa que pusieron en una situación insostenible algunas economías. Hemos aprendido también que la Comisión debe tener más liderazgo y yo creo que la Comisión ha tenido un liderazgo muy claro durante esta crisis, como pone de manifiesto el impulso que ha hecho de este proyecto de Next Generation EU, que es este gran programa que alcanza 750.000 millones en el marco de financiero plurianual de la Unión Europea. Tenemos ya instituciones anticrisis que afortunadamente han tenido que actuar poco porque las entidades bancarias llegaron en mucha mejor situación al comienzo de esta crisis, aunque los supervisores ya han actuado relajando su interpretación de algunas normas. Recordemos que el BCE, por su parte, en la vertiente monetaria, inicialmente ya aprobó un programa enorme de lucha contra la pandemia, que es un programa de compra de activos, que luego ha ido ampliando sucesivamente. Hoy es 1.350.000 millones, nada menos, de compromiso de compras hasta mitad del año que viene, y a mí no me sorprendería que en diciembre este programa se recalibre y aumente tanto en tamaño como en duración. Y lo mismo hay que decir de las operaciones de financiación a los bancos, procurando dañar lo menos posible sus cuentas de resultado y que al mismo tiempo tengan incentivos a seguir prestando. Así que yo creo que hemos estado a la altura de la crisis, todavía, digamos, podríamos estar en una mejor situación. Ahora, en cuanto a si serán suficientes estas medidas, pues iremos viendo. La incertidumbre sigue siendo alta. Hemos recibido la gran noticia la semana pasada o a comienzos de esta semana de que hay al menos una compañía que augura buenos resultados en sus ensayos sobre la vacuna, y esto es crucial para empezar a despejar esta incertidumbre, porque una situación de crisis mantenida mucho tiempo puede generar histérisis, problemas en el empleo, crisis en las compañías y, por tanto, un perjuicio al tejido productivo de la economía, pero mientras la incertidumbre se mantenga, uno no puede estar seguro de que vaya a ser suficiente, aunque la coordinación entre las medidas europeas de lucha contra la crisis y las nacionales yo creo que ha sido en esta ocasión muy cercana a la óptima, a diferencia de lo que ocurrió en 2008. Fíjate, José Manuel, yo creo que a veces en Europa y con mucha frecuencia en España, no ponemos en valor precisamente la gran ventaja que tenemos de contar con este paraguas de las instituciones europeas, del Banco Central Europeo, de pertenecer a una moneda única que actúa como un verdadero escudo
social, ¿no? Para proteger a nuestras sociedades de situaciones o de escenarios de riesgo que de otra manera pues podríamos estar viviendo con una crisis financiera, una crisis de deuda soberana, tensiones, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que hoy en día, a pesar de la crisis tan grande que tenemos, las condiciones de financiación de una economía como la española son incluso mejores que las de Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, no solo no ponemos en valor, ¿no? la ventaja de pertenecer a este proyecto, sino que a veces se critica a la Unión Monetaria Europea y al euro de ser el resultado de una ingeniería tecnocrática diseñada en Bruselas o en Frankfurt, alejada de la gente. ¿Piensas que hay base para esta crítica? ¿Tiene realmente apoyo popular el euro? Bueno, vamos a ver, yo creo que esta crítica tiene una parte de razón en la medida en la que, digamos, la política monetaria no es tan fácil de explicar como cuál es la lista de la compra. La política monetaria es tecnocrática en su diseño. El euro, por lo tanto, explicarlo es una cuestión que requiere una cierta especialización y comunicación. Porque el euro está lleno de acrónimos, ¿no? El índice armonizado de precios al consumo, la M1, la M2, la M3. ¿Cuál es la meta de estabilidad? Hasta hace no mucho, digamos, las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo eran ruedas de prensa que serían difícilmente entendibles o seguibles por un ciudadano normal. Esto es verdad y yo creo que la comunicación de los bancos centrales con los ciudadanos, un banco central se comunica con el Parlamento, al que tiene que rendir cuentas, se comunica con los gobiernos, pero en última instancia el beneficiario o perjudicado por la inflación es el ciudadano. Yo creo que de aquí nace un poco la intuición, y esta es la otra cara de la moneda, de que el euro es algo que nos protege, porque como decías tú muy bien, Rafael, yo creo que al tiempo que los bancos centrales no suelen ser, digamos, el programa al que uno sintonizaría cuando llega a casa por la noche, porque suena muy técnico y muy frío y es difícil de entender, al mismo tiempo uno es consciente de que tiene una moneda a la que se asocia una tasa de inflación baja, es decir, que tiene una capacidad de compra bastante estable, que comparte con otros países, con los que forma un bloque fundamental y que cuando vienen mal dadas, como ha ocurrido esta vez, nos protege. He echado un vistazo, es una disciplina que sigo hace años, al Eurobarómetro, al último Eurobarómetro, que cita la presidenta de la Comisión con tanta vehemencia en su discurso que recomiendo, ¿no? Su discurso de septiembre sobre el Estado de la Unión, que es un discurso que dio en el Parlamento Europeo, un poco evaluando cuál era la situación de Europa en medio de esta pandemia. Y hoy día, de los europeos que tienen opinión y que residen en la zona del euro, el 82% está a favor del euro, es decir, lo apoya. Y solo el resto, que es una minoría, el 18%, tiene reservas respecto del euro. En 2012, para dar una referencia de comparación, solamente el 62% de los ciudadanos europeos apoyaban la moneda única. Es decir, que durante un periodo largo, la legitimidad, si se quiere informal, pero al fin y al cabo la importante, que es que la gente respalda el euro o quiere abandonarlo, pues el 82% dice que lo quiere. Por supuesto, las instituciones europeas están en alza y una percepción de que Europa nos está ayudando y nos está protegiendo. Solo el 19% de los europeos tiene una imagen negativa de la Unión. 2/3 de los europeos confían por defecto en la Unión Europea y confían más que en sus propios gobiernos y sus propios parlamentos, lo cual debería suscitar alguna preocupación. Sí que esta intuición de que es un bloque que nos protege, que tenemos una moneda global, que el BCE tiene potencia de fuego, que es más efectivo que un Banco Central Nacional, pues es una intuición que está ahí. Y yo creo que como mejor prueba no tenemos ahora ningún país intentando abrir la puerta para salirse. Si acaso lo que veremos en un futuro, y esta es mi opinión, serán países llamando a la puerta para entrar. Así que esta ausencia de amenazas yo creo que en el fondo revela que la intuición
de los ciudadanos que residimos en la eurozona es una intuición genuina, sin perjuicio de que yo creo que los bancos centrales están obligados a hablar un lenguaje más claro y más dirigido al gran público para explicar lo que hacen y por qué. Hablabas hace un momento, José Manuel, de las expectativas que ha generado la vacuna, pero también se han puesto unas enormes expectativas en que uno de los pilares de la recuperación, de la reconstrucción de Europa y particularmente de la economía española va a ser este programa, ¿no?, de ayuda que conocemos con el nombre de Next Generation EU. Se van a distribuir unos 750.000 millones de euros entre los países que más se han visto castigados por la crisis del COVID-19. ¿Tú crees que podemos considerar este programa un antes y un después? Lo que a veces en el lenguaje internacional se denomina un game changer en la construcción de un euro estable. ¿O qué nos falta para poder afirmar que la Unión Económica y Monetaria es genuinamente un proyecto estable? Sí, bueno, has utilizado el término anglosajón game changer. Tenemos uno más latino, ¿no?, que es el parteaguas. ¿Es un parteaguas o no? Es un parteaguas. Bueno, vamos a ver. Desde luego, la cuantía es una cuantía sin precedentes, es una cuantía enorme. Es casi el 7% del PIB de la Unión. Es una cuantía que además se va a designar a objetivos comunes, lo cual también es en cierta medida una novedad en la medida en la que se dirigen en parte a mitigar las consecuencias de la crisis, pero en parte a ayudar a construir un futuro más próspero en Europa, a ayudar a la transición verde y digital, a traer consigo más resiliencia. Por otra parte, hay una condicionalidad genérica, si se quiere, no muy concreta, vinculándolo al semestre de la Unión Europea, es decir, a recomendaciones comunes y objetivos de la Unión. Ahora, a mi modo de ver, lo que lo hace realmente un parteaguas, yo creo que lo es que reúne 5 rasgos que podrían permitir utilizar el término de momento pre-hamiltoniano. Recuerdan que Alexander Hamilton, coautor de los papeles federalistas, fue, digamos, el ideólogo tras el cual, tras cuya prédica continua e incansable, porque los Federalist Papers son un libro denso, lleno de chispa, pero al mismo tiempo exigente, tras lo cual se crea la Unión en Estados Unidos, asumiéndose las deudas de los estados. Esto no es lo que el nuevo programa New Generation EU hace, pero lo que hace por primera vez es, por una parte, se dotan nuevos fondos para gastos comunes derivados de un shock. Esto no había ocurrido hasta ahora. En segundo lugar, gran parte de este bloque son transferencias, no son préstamos. Hasta ahora habíamos oído hablar de préstamos y el fondo de rescate nos da préstamos que tenemos que devolver. Pero es que aquí una buena parte de estos fondos son, como indicaba Rafael, transferencias, es decir, no exigen devolución. En tercer lugar, están financiados con emisiones conjuntas y esto es algo para subrayar, porque es la primera vez que tenemos emisiones conjuntas y solidarias en la Unión. El Mecanismo Europeo de Estabilidad emite bonos, los bonos del MEDE, pero los bonos del MEDE son una forma imperfecta de mutualización de deuda. Por otra parte, la gobernanza es centralizada, es decir, estos recursos se van a gobernar centralizadamente, ocupando un papel fundamental la Comisión, y por último se van a repagar a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, que nos llevará pues hasta dentro de más de 30 años, con recursos propios del presupuesto. Todo esto es nuevo. Tenemos deuda mutualizada por primera vez, papel común de la Unión Europea en el mercado. Por primera vez podemos hablar de un activo sin riesgo europeo, no de la eurozona, sino del conjunto de países de la Unión, que podría utilizar el Banco Central Europeo para empezar a construir la curva de tipos del euro con bastante facilidad. Y, por otra parte, es muy importante notar aquí que, a diferencia de las reticencias que manifestó en la crisis anterior un gran país, que es Alemania, un país en cuyo ADN está el europeísmo,
pues en la crisis anterior fue bastante reticente a muchas de las decisiones del Banco Central Europeo, de la Comisión, y en esta ocasión ha tenido el respaldo pleno de este país. No hace falta decir que Francia y todos los demás también, y que incluso pues estos llamados cuatro frugales no han puesto en riesgo esta iniciativa. Hay quien dice, y leía esta tarde un artículo muy interesante de Bremer y otros autores en Vox.eu, que es una publicación bueno, pues que produce piezas muy interesantes, muchas de las cuales tienen que ver con la Unión Europea, que seguramente el diseño del New Generation EU tiene el respaldo popular suficiente como para que no sirva solo para esta crisis, sino que sea un instrumento para quedarse, igual que es un instrumento que se ha quedado el Mecanismo Europeo de Estabilidad, llamado antes el Mecanismo de Rescate, y otros. Si esto ocurriese, podemos estar en presencia del germen de un verdadero tesoro europeo, porque el programa actual no sirve para compensar shocks nacionales, no tiene estabilizadores automáticos, pero sin duda todos los rasgos que he mencionado son nuevos y en esa medida yo creo que son un parteaguas, un antes y un después, un game changer. Tenemos, José Manuel, el chat abierto para que los asistentes a este observatorio pues, puedan hacernos sus preguntas, pero mientras nos llegan las mismas, permíteme que te haga una que a mí me interesa especialmente, ¿no? Cuando hablamos de Next Generation EU, es cómo nos afecta como españoles, ¿no? En el reparto de estos fondos, pues a España se le asignan aproximadamente unos 140.000 millones de euros. Tú lo has explicado muy bien. Casi la mitad son transferencias, pero la otra parte son préstamos. Estamos hablando de un poco más de 3.000 euros per cápita por español. ¿De qué factores crees que va a depender el éxito del empleo de estos programas? Estamos hablando de mucho dinero para tener que utilizarlo un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué va a depender el éxito de este programa? Y si crees que nos proporcionan estas ayudas, estas transferencias, estos fondos, más tiempo para hacer lo que siempre hemos tenido dificultades de hacer, que son reformas estructurales que corrijan muchas de las debilidades crónicas que llevamos arrastrando décadas, ¿no? Bien, déjame decirte de buen principio que casi todo lo que sé sobre este fondo en relación con España lo he aprendido de lo que escribes. Así que simplemente voy a tratar de evolucionar sobre lo que tú escribes porque realmente creo que la evaluación que has podido hacer con tu equipo es la más solvente de las que hay. El Banco de España ha hecho la suya, la Comisión también ha hecho la propia y algún otro equipo. Pero en conjunto, yo creo que este fondo es una gran oportunidad europea para España si se dieran las condiciones que permitieran que su impacto fuera máximo. Es muchísimo dinero, como acabas de comentar, tanto en términos de renta per cápita como en relación al Producto Interior Bruto, y es poco el tiempo que España tiene para diseñar los programas que serían más alineados con los que pretende la Unión Europea, que son, pues, como antes decía, mitigar los efectos de la crisis, fomentar la resiliencia, ayudarnos a la transición verde y digital, etcétera, etcétera. El impacto máximo que podríamos conseguir depende, obviamente, de que se dediquen sobre todo a inversión y menos a gastos corrientes, que su ejecución sea rápida, para lo cual es necesario que los programas en los que se va a invertir vinieran ya rodados y no haya que improvisarlos, que sea plena, y no olvidemos aquí que realmente la ejecutoria en este terreno de España no es ejemplar porque en los últimos años no hemos sido capaces de ejecutar poco más allá del 30% de aquellos fondos que se habían asignados a nuestro país, y esto es bastante lúgubre como cifra de referencia. Si además estos fondos fueran adicionales, es decir, que no suplen fondos que de otra manera se hubieran debido gastar, y si arrastran inversión privada, para lo cual hace falta una cierta coordinación. Por supuesto, si además son transferencias en lugar de deuda y vienen acompañados de las reformas estructurales a las que se refería Rafael, estaríamos en un mundo ideal donde su impacto fuera realmente sustancial. Creo que
el año próximo, por ejemplo, pues no cabe esperar que el impacto sea extraordinario, sencillamente porque no va a haber, lógicamente, mucha capacidad de dar con estos proyectos al principio. Es posible pensar en 2022 y 2023 como años más, digamos, más, donde es más probable tener esto, ¿no? Pero contemplando el trienio en su conjunto, pues se concentra en el 70% de los fondos y a condición de que lo que no se puede hacer el año que viene se haga en los años que restan en cuanto a compromisos de gasto, luego podremos seguir recibiendo fondos hasta 2026, realmente yo creo que estaríamos en el mejor de los mundos. Pero el tema de las reformas que dice Rafa es fundamental, porque yo creo que llevamos años, muchos, ¿no? Yo diría décadas, y es una pena tenerlo que decir, confundiendo o dejándonos cegar por lo urgente y olvidándonos de lo importante, como si siempre hubiera tiempo para hacer reformas o como si las reformas fueran un adorno que queda bien, pero que no tiene, digamos, una consecuencia real. Y yo creo que hay que decir muy alto que la economía española no va a tener un crecimiento potencial alto, niveles de productividad elevados y un empleo de calidad si no afronta de una vez por todas las reformas. Y esta es la ocasión pintiparada para hacerlo, porque tenemos fondos que no surgen de impuestos, sino que vienen de los fondos que van a pagar sobre todo los países más ricos de la Unión. Tenemos una larga lista de reformas que es bien conocida. La Comisión Europea nos recuerda cada año la lista de las cosas que tenemos que hacer. Lo que pasa es que es una condicionalidad que no tiene mucha mordiente, la de este semestre europeo. Por ejemplo, sistema educativo, con el abandono escolar o el fracaso escolar al que estamos acostumbrados. Mercado de trabajo, donde la tasa de temporalidad es una tasa de temporalidad que sigue siendo poco presentable, con unas políticas activas bastante poco eficaces y con una flexibilidad limitada del mercado laboral. Tenemos un sistema de innovación de I+D+I, que llamarle sistema seguramente es un poco exagerado. Un sistema de pensiones que actualmente no está equilibrado y que no creo que sea juzgado como equitativo por nadie, pero donde vamos dando patadas a la lata, como se dice en la jerga anglosajona, y cuando damos un paso adelante, desafortunadamente tendemos a dar dos atrás. Desarrollar un verdadero mercado interior, un sistema de transporte de mercancías más barato y eficiente, infraestructuras digitales, en fin, una larguísima lista sin la cual estos fondos los usaremos, harán crecer, por supuesto, el PIB el año que viene y el otro discutiremos si el año que viene es un 1,5% más o un 2%, y si al final del periodo o al final de la década pues vamos a estar creciendo un 2% más que sin ellos. Pero lo que está claro es que no lograremos, si evitamos estas reformas, dar el impulso que necesita nuestro crecimiento potencial y, por tanto, la creación de empleo que esta economía se merece. Probablemente no haya mejor ocasión que hoy, con estos fondos, para proceder a un programa de reformas estructurales ambiciosos, algo que debiera nacer de nosotros mismos y debiera haberlo hecho antes, pero ahora tiene la gran ocasión porque los fondos están en la mesa. Ojalá lo veamos, José Manuel, ojalá esas reformas se lleven a cabo y hagamos que la economía, nuestra sociedad florezca y podamos corregir todos esos desequilibrios. Tenemos ya algunas preguntas. Permíteme que vuelva hacia atrás cuando hablábamos de cómo, qué nos faltaría para aumentar la estabilidad del proyecto económico, político, social de la Unión Económica y Monetaria. Fernando, voy a hacerte dos preguntas, las voy a unir. Fernando nos pregunta si no sería deseable abrir el debate de la armonización fiscal para consolidar este proyecto económico europeo. Y Diego, permíteme que lo lleve también, en este caso, a la armonización del periodo de elecciones políticas, ¿no? Nos dice si no sería aconsejable tratar de hacer coincidir más o menos un periodo de tiempo común, ¿no? Lo que son las elecciones a los parlamentos nacionales de los Estados miembros, ¿no? Porque a veces uno tiene la impresión de que la discusión política, ¿no?, en Europa siempre está condicionada porque en tal o en cual Estado pues tenemos unas elecciones a la vista, ¿no? Siempre hay elecciones en Europa, ¿no? ¿Cómo lo ves, José Manuel?
Vamos a ver. Bueno, gracias por estas preguntas porque me devuelven a un terreno que me es muy familiar, ¿no? Yo soy alguien que viene del mundo de la hacienda pública y esto de la armonización fiscal me suena a música. Pero después de años dándole vueltas y asistiendo a comisiones de reforma y a propuestas de la comisión, etcétera, vemos que el avance ha sido muy limitado. Ha sido importante en el IVA, pero desde luego en otras figuras impositivas, impuestos sobre sociedades, por no hablar del impuesto sobre la renta, los avances han sido limitados, en parte porque los estados se reservan siempre facultades de bloqueo aquí, que siguen estando encima de la mesa, y ante esta dificultad, que es disfuncional, porque en un mercado único, si queremos empresas europeas, realmente no debiera haber muchas diferencias ni competencia fiscal desleal, y a veces esta se produce. Yo no sé si, digamos, un camino alternativo, al menos para no perder mucho el tiempo en este terreno, sea pensar en nuevas figuras de impositivas que financien el presupuesto europeo, es decir, fondos propios. Si queremos consolidar una figura como el New Generation EU que dure por mucho tiempo, tenemos ahora la oportunidad de alinear figuras impositivas y dedicar esos fondos a que nutran el presupuesto europeo. Por ejemplo, un impuesto sobre los plásticos. Por ejemplo, el llamado impuesto sobre los grandes proveedores digitales o los recursos que provengan de la subasta de los derechos de emisión de CO2, etcétera, etcétera. Si los hacemos genuinamente comunes, por definición serán iguales en la Unión, aunque es verdad que esto no nos soluciona las diferencias en el impuesto sobre sociedades o en impuestos sobre la renta. Y andando el tiempo, si se pierde esta capacidad de bloqueo que un solo país puede tener en materia fiscal, podemos andar el camino que nos queda. Ahora, en cuanto al ámbito electoral, que yo creo que entiendo el porqué de la pregunta, porque es un elemento de una gran discusión, ¿no? Uno siempre tiene la impresión de que hay elecciones en todo momento, de forma que las políticas a largo plazo no se pueden lanzar y ejecutar porque existe el riesgo de que los ciudadanos nos castiguen en cualquier elección a la que nos enfrentemos, ya sea las locales, ya sea la autonómica de tu propia comunidad autónoma, la autonómica de la comunidad vecina o las elecciones generales. Así que tanta elección sucesiva en el tiempo yo creo que es un elemento de distorsión. Pero si esto nos cuesta solucionarlo a nivel nacional, ¿cómo no serán las cosas a nivel europeo? Así que yo realmente veo muy positivamente esta idea, pero al mismo tiempo me parece muy difícil de alcanzar a corto plazo. Tenemos unas elecciones, afortunadamente, a la vez en todas partes del Parlamento Europeo, que a veces se vienen a añadir a las nuestras y hay políticas nacionales que alguien puede querer castigar votando en contra de una cierta lista al Parlamento Europeo, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Así que es un elemento de disfunción. Ya quisiera yo que los políticos reflexionaran seriamente sobre él, pero me da la impresión de que a corto plazo aquí no hay mucho que esperar. José Manuel, hace un momento hablabas de las reformas que necesitaba España, que son una condición, por cierto, para poder acceder a estos fondos, ¿no? Como aprobó el Consejo de Europa. Y Alex nos pregunta si podrías especificar un poco más en cuanto a estas reformas estructurales. Yo aquí, si me permites, José Manuel, creo que, por supuesto, están disponibles, ¿no?, lo que se conocen estas Country Specific Recommendations, ¿no?, que tenemos que cumplir, que nos lanzó la Comisión Europea, pero bueno, en cualquier caso, a lo mejor quieres destacar alguna en particular que tú consideres especialmente importante y de la que quieras decir algo más. Y lo uno a la pregunta que nos hace Laura es, bueno, que para que estas reformas verdaderamente funcionen y tengan recorrido a largo plazo, necesitamos un consenso político lo más amplio posible y verdaderamente hoy parece difícil, ¿no?, de alcanzar, ¿no?, ese consenso en España. ¿Hasta qué punto, cuando hablamos de reformas, es más un deseo que una realidad, ¿no? ¿Cuál sería tu expectativa sobre la posibilidad de que estas reformas sean verdaderamente ambiciosas, tengan un respaldo político lo más amplio
posible y, por lo tanto, vocación de durar en el tiempo, ¿no? No solo ambición y intensidad en la corrección de esos desequilibrios, sino vocación de durar en el tiempo porque tenga el respaldo de partidos que se juegan la alternancia política entre sí. Yo, ante preguntas como las que me trasladas de nuestros colegas que nos escuchan, yo me hago la siguiente: si no es ahora, ¿cuándo? Porque nadie dirá que España tiene, por ejemplo, un mercado de trabajo ejemplar, un mercado de trabajo que produce unos índices de temporalidad tan dañinos, no solo por la precariedad en la que sitúa al trabajador y su familia, sino por lo negativos que son los efectos económicos de esta precariedad en la economía y en la capacidad de salir de situaciones de infraempleo. Es decir, los trabajadores temporales, por definición, tienen menos incentivos a formarse, las compañías que los emplean también tienen menos incentivos a invertir en ellos, la formación de los hogares sufre como consecuencia y realmente desde un punto de vista de productividad nos estamos disparando un pie. Entonces, ¿qué es lo que hace que no nos planteemos en serio el ir unificando las modalidades contractuales y ir a fórmulas más eficaces donde en función del periodo que uno esté en una compañía, salvando un periodo de prueba, por supuesto, la indemnización sea creciente? Es decir, ¿qué dificultad hay para hacer esto? Para que por defecto uno tenga un contrato, llamémosle indefinido, pero que tenga causas de vencimiento y las indemnizaciones correspondientes. Entonces, tenemos este problema de la temporalidad en el mercado de trabajo y ya estoy contestando un poco de las reformas que hemos listado. Esta es una de las transversales porque afecta a todos los sectores y además está absolutamente incrustada en nuestro sistema, que hace que nuestro mercado de trabajo sea relativamente inflexible. Y cuando oímos hablar de revisar la reforma laboral, esta revisión es en sentido contrario a lo que parece ser natural, que es procurar más flexibilidad, pero con seguridad. Es decir, que uno proteja no el empleo que uno tiene, sino que proteja al trabajador, que le ayude a transitar desde un empleo sin futuro a un empleo que lo tiene. Y para eso debiera haber fondos condicionados a esquemas de formación, de recapacitación, de elevar el nivel, por ejemplo, en digitalización, donde aquí, por comparación con otros vecinos europeos, no estamos tan bien. Es decir, que cuando uno, digamos, argumenta contra la flexibilidad, olvidando la parte de seguridad, está haciendo un flaco favor a lo que necesitamos. Un sistema que discrimina implícitamente contra los jóvenes, de nuevo el paro juvenil está al alza. No hemos llegado a los niveles de la crisis de 2008, pero no andamos muy lejos y esto es algo que debiéramos mirar. Cuando se habla de la letra de la recuperación, hay una discusión que si la V, la W, la U, la L, la K. Yo creo que a nivel macro probablemente estemos en presencia de una W, porque hemos visto cómo el tercer trimestre hemos recuperado con fuerza, pero en el cuarto vuelve a flojear la cosa y el anuncio de la vacuna permite esperar una salida más rápida el año que viene. Pero en cuanto a nivel sectorial y micro, yo veo cash por todas partes. Veo los jóvenes frente a los que no lo son, los cualificados que ya están no solo tan empleados como antes, sino incluso mejor, frente a los que no están cualificados, los digitales frente a los no digitales, los sectores que tienen mucha interacción social frente a los que no la tienen. Y esto debiéramos vigilarlo porque es fuente de desigualdad, es fuente de inestabilidad y esto al final redunda en un crecimiento menor y menor prosperidad. Así que si hubiera de elegir una de las que he mencionado, desde luego la del mercado de trabajo la pondría en el frontispicio. Agustín me hace una seña, quiere aprovechar la ocasión para hacerte una pregunta. Adelante, Agustín. Agustín, el micrófono. Quita el mute. No es No se verdad. te oye. Ahora. El micro. Eso Ahora. me pasó el otro día también. Yo estuve media hora. Bueno, José Manuel, muchas gracias por todo. Luego lo haremos del final. Pero me interesa una pregunta uniendo tu principio y tu medio final. Me ha encantado porque has puesto la unión monetaria como un proyecto de integración inconcluso, todavía no sabemos a dónde va,
probablemente nadie lo sabe. Ha habido un momento Hamilton ahora, muy importante en la Next Generation. Ha habido emisiones conjuntas. Voy a hacer referencia a varias cosas a la vez. Cuando tú has dicho Alemania, yo diría la señora Merkel. La señora Merkel antes nos era antipática y ahora nos resulta muy agradable. Es otra cosa. Quiero decir, la señora Merkel siempre ha dicho la mutualización de la deuda será el final. No puede haber mutualización sin que haya verdadero presupuesto, igual armonización presupuestaria en todos los estados. ¿Hasta qué punto estas emisiones conjuntas es un paso que se puede convertir en una mutualización de la deuda que significa una unión fiscal, un acercamiento a la unión fiscal? Gran parte de mi esperanza futura en este asunto tiene que ver con que la fórmula que se ha elegido es una fórmula que es digerible en un país, he mencionado Alemania, pero hay otros en Europa, que se incorporaron a la Unión Monetaria con, digamos, la convicción de que ellos iban a compartir su moneda con los demás, pero absolutamente nada más. De tal manera que ni podía hablarse de mutualización, casi ni siquiera de transferencias. Yo recuerdo que al comienzo de la crisis de 2008, el hecho de prestar, aunque fuera con devolución, a un país en dificultad, era anatema. Y esto causó dimisiones en el Banco Central Europeo, incluso de algún compañero mío, ¿no?, por un programa de rescate a un país con devolución. Entonces, un país al que se le ha vendido que la moneda única es esto, solo compartir una moneda y nada más, es un país que necesita un cierto tiempo para digerir las implicaciones y enfrentarse al momento existencial de decir, ¿queremos la moneda única o desenchufamos al Banco Central Europeo? Y lo apagamos porque esto no es lo que queríamos. Ese momento se produce en 2012. En junio de 2012 hay un Consejo Europeo crucial, del que se habla poco, pero es el Consejo Europeo donde, sobre todo Mario Monti, pero también nuestro presidente, pusieron las manos en la mesa y dijeron, mire, realmente esto no va a funcionar. Si no damos un paso de gigante, por más que pidamos al Banco Central Europeo que haga cosas, no va a funcionar porque los mercados ya saben que no hay respaldo político a la moneda única. De tal manera que o vamos a una unión bancaria y vamos a una legitimación mayor del Banco Central Europeo o lo apagamos. Y la decisión fue seguir con este asunto. Y esto es lo que a Mario Draghi le da el respaldo político para hacer lo que hizo en julio, que fue anunciar algo muy gordo. Nos fuimos de vacaciones con la voz de Mario Draghi reverberando en el oído, y fue en agosto cuando descubrimos que había allí. Pues aquella fondo de liquidez que era para los mercados tan aterrador que no hubo que usar, porque era un bazooka de verdad. Pero Mario Draghi no hubiera podido hacer esto si no hay una decisión política como la que se toma en 2012, donde Francia y Alemania dicen conjuntamente que continuar con el euro y con lo que esto implica. Gracias a eso, por ejemplo, el triunfo de la propuesta griega de salirse del euro en referéndum, al que luego no se le hizo caso, que decían esto es hacer un Tsipras, no alteró los mercados apenas, a diferencia de lo que ocurrió en noviembre de 2011, donde la amenaza de Papandreou de irse del euro causó realmente una hecatombe. Entonces, hemos ido dando pasos, pero mutualización de la deuda asociada a este programa no es nada parecido a lo que Hamilton produjo o ayudó a producir en Estados Unidos, porque no es asumir la deuda hacia atrás, donde las consecuencias de la deuda de guerra las asumió la Federación. Es un paso en esa dirección y yo no creo que haya que dar los pasos completos para asumir la deuda pasada. La deuda pasada, asumida bajo responsabilidad propia, a mi modo de ver, debe ser en su gran mayoría al menos asumida por quien la emitió. Pero sí, de cara a futuro, yo creo que este presupuesto debiera tener un componente estabilizador. Y para tener un componente estabilizador haría falta poner algo en común. Figuras de ingresos que sean cíclicas,
pensemos en una parte de las cotizaciones sociales o una parte del impuesto sobre la renta y figuras en el gasto que sean también anticíclicas. Cuando la economía vaya mal, aumentan los gastos de desempleo y viceversa. Así que el subsidio de paro tuviera un componente también europeo. Esto es lo que ayudaría, creo yo, a hacer más perfecta esta fórmula sin necesidad de asumir o consolidar las deudas que vienen detrás. Pero hay un problema político en el fondo, por rebobinar, fundamental, y es que cada país de los que entró a formar parte del euro tenía una expectativa muy distinta. No era igual la expectativa de los italianos, que seguramente pensaron que el euro les iba a ayudar a resolver su problema de deuda, que las expectativas de los ciudadanos alemanes, que pensaban que compartían el marco, pero nada más, y esto posiblemente a cambio de que Europa hubiera sido condescendiente en la reunificación de Alemania. Así que de nuevo la política y la economía de la mano. José Manuel, estamos llegando ya al final, llevamos una hora de debate, pero todavía tenemos alguna pregunta y en concreto Agustín nos hace dos en relación a los beneficios para España de Next Generation EU, que tiene dos claros objetivos. Por un lado, apostar por la economía sostenible y por otro lado, por la transformación digital. ¿Cuál crees que pueden ser los beneficios, ¿no?, para la ciudadanía de esta apuesta por las energías renovables, por la transición energética, por la sostenibilidad medioambiental, por un lado, y por otro, en qué medida estos fondos los podremos utilizar para ayudar en la transformación digital y que algunos colectivos de personas más vulnerables o de mayor edad no se queden descolgados, ¿no?, de este proceso de transformación digital? ¿Cómo lo ves? Sí. No, yo veo que estos fondos realmente son una ayuda muy singular para dar ese paso que sabíamos que teníamos que dar. En todo caso, estábamos comprometidos con la Agenda Verde de la Comisión Europea. Yo creo que hemos sido un país, especialmente en algunos sectores del país, que hemos ido por delante en esto, tanto el sector bancario y el banco que representas tú en particular, Rafael, pero también compañías energéticas, ¿no? Repsol, yo creo que fue la primera compañía petrolera que se comprometió a ser neutral en CO2 en 2050. Y cuando uno escucha estas cosas, realmente tiembla, ¿no? Una petrolera ser neutral en CO2 en 2050. Pues si lo anuncia de esta manera, estoy seguro que va a ser muy seguida en el mercado. Yo creo que estos fondos ayudan de una manera muy singular. No solo es ayudar, que hace mucha falta, ¿no?, el ayudar en los saberes básicos para que uno pueda moverse en el mundo digital como venía acostumbrándose a mover en el mundo físico, sino las infraestructuras digitales, la administración digital. Bueno, muchos de nosotros hemos tenido que pelearnos por la administración digital durante esta pandemia y no todo es oro. No todo es oro, no todo es destacable. No voy a contar ninguna anécdota porque sería injusto, pero me he sorprendido porque yo tenía un gran concepto de la digitalización de este país hasta que me he topado con un par de muros importantes. Y yo creo que estos pasos se pueden dar de mucho más fácil cuando los alineamos con objetivos comunes de Europa y además tenemos fondos para hacerlo. Y en lo sostenible exactamente igual. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, y de esto no hay mucha conciencia, pero probablemente la mitad de las emisiones de CO2 vienen asociadas a un mal aislamiento del parque de viviendas. El stock de viviendas es un generador de CO2 por definición y de pérdidas energéticas. Pero claro, ¿qué ciudadano de su bolsillo decide rehabilitar su casa para hacerla más eficiente desde un punto de vista energético? Tenemos aquí una oportunidad. Tenemos una oportunidad de ayudar a transicionar en esta dirección, que además va a unar las iniciativas de muchas compañías del sector privado que ya estaban absolutamente vinculadas a este objetivo. Tenemos iniciativas en el sector bancario, tenemos iniciativas en sectores industriales diversos para hacerlo. Si engrasamos todo esto que sabemos que tenemos que hacer con fondos europeos que van hacia un objetivo común, yo creo que va a ser todo mucho más fácil. Ha sido yo.
No, decía que muchísimas gracias, José Manuel. Como ya anticipaba al principio, cuando decía, ¿no?, que siempre se aprende mucho de ti con tus intervenciones, yo ya he estado tomando notas aquí de algunas ideas que me parecen absolutamente importantes, ¿no? Ha sido un lujo tenerte en este observatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Y ahora le paso la palabra a Agustín para que proceda al cierre del mismo. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, José Manuel. Realmente, como dice Rafa, ha sido un lujo y sobre todo ha sido un lujo las ideas nuevas sobre un tema tan viejo. A mí me ha interesado mucho esta idea que te ha sugerido Rafa y que tú has puesto de relieve. El euro nos protege y no lo sabemos. La confianza al ciudadano, la necesidad de que el BCE y los organismos europeos sepan comunicar al ciudadano. Os cuento una anécdota idiota, pequeña. Antes de esta sesión comentaba yo con Patricia, la directora de alumnos de aquí, si se había inscrito mucha o poca gente. Y yo le dije, no te preocupes, si no se inscribe mucha gente, es que no saben lo que les importa esto. Les importa mucho, pero no lo saben. Esta idea de la comunicación al ciudadano me ha encantado, lo que significa el euro para todo. Y luego el que te hayas metido a fondo en señalar una detrás de otra todas las reformas que debemos acometer con estos fondos de la Next Generation EU, que es un programa que da un salto adelante realmente decisivo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has iluminado, José Manuel. El próximo día, os lo digo a todos, tendremos un nuevo desafío de este ciclo. Hablaremos del diseño de la política fiscal. No hablaremos de reforma tributaria, de reforma del gasto. Diseño de la política fiscal como desafío en esta COVID. Tú lo viviste en sus tiempos cuando aquel Julio Draghi tuvo que decir whatever it takes, por qué Alemania se había comportado como se había comportado, cómo se ha comportado ahora la política fiscal. Entonces eso lo viviremos dentro de 15 días con Raimon Torres, que es el director de coyuntura de Funcas. Muchas gracias a todos. Gracias, Agustín. Gracias, Rafael. Ha sido un placer. Y gracias a los oyentes por su paciencia. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.